Estimados oyentes, llega la hora de letras y música en Caja de Resonancia y con nosotros tenemos a Nilo Cruz. Nilo, muy buenos días y un gusto tenerte aquí en el programa Caja de Resonancia. Muchas gracias por la invitación y bueno, espero que el librito les sea de su agrado. Así es, en días pasados, para ser exactos el jueves, se llevó a cabo la presentación del libro de poesía Órganos Mutilados, escrito por Nilo Cruz, quien además de ser poeta es periodista y un agente cultural importante en nuestra ciudad. Nilo, ¿de dónde nace la producción poética que el día jueves presentaste en Órganos Mutilados? Bueno, es una larga historia, tiene una historia de 30 años. Órganos Mutilados es mi primera publicación física de poesía, ¿no? Yo ya he publicado bastante en su momento, cuando era parte de la movida poética en los años 90, los primeros 2000, hasta el 2010 más o menos participé activamente. He leído pues con Alonso Ruiz Rosas, con Osvaldo Chanoy, con Peter O'Brien. O sea, he sido parte de esa generación, a pesar de que yo era el menor, digamos, de esa movida, porque nos incorporamos en esa época con César Gutiérrez, con Julia Barreda, que éramos los calichines, digamos. Los chibolines. Los chibolines de esa época, y de la época de la Casona del Búho. Uh-huh. Y empezamos nuestra... Nosotros cada uno escribía ya por su lado, pero digamos donde nos comprometimos más fue cuando se empezaron a hacer unos talleres. El primer taller que me tocó a mí participar fue con Blanca Varela. Yeah. Vino Blanca Varela, estuvo, y ahí estuvimos con César Gutiérrez, con Julia Barreda. Con Julia Barreda, en fin. Y ya para entonces, obviamente, Osvaldo, Alonso ya tenían publicaciones, ya eran poetas de prestigio. Luego nosotros, independientemente, después de esa pequeña incursión, empezamos a participar más activamente con publicaciones en revistas, en plaquetas. Yo tenía mi plaqueta que era Panfletos de Miércoles. Participé en la República de los Poetas, que también fue una cosa muy bonita en esa época, en la Casa del Búho. Edité y publiqué una revista que se llamaba La Casa del Delfín, con poetas también de la época, y ahí es la única poesía publicada por Misael. Misael Ramos, para esto, es uno de los grandes poetas, inédito hasta ahora, porque no quiere publicar de ninguna manera, se resiste, como yo me resistí también hasta ahora, porque es demasiado autocrítico, ¿no? Es hipercrítico Misael. Misael, para la gente que probablemente no lo conozca, es un librero, es organizador de ferias de libros. Ahora está organizando el Festival del Libro del 4 al 11 de diciembre. Él ha sido el fundador de la librería de la universidad, que lamentablemente cerró, y ahora tiene su propia librería, que es Licántropo. Así es. Que está en Santa Marta 414 para que compren el libro. 114. Y aparte es un conocedor de libros, es un librero excelente, uno de los libreros más enterados de Arequipa, y decidió lanzar su editorial conmigo. Así es, tú eres el primer libro que edita el Licántropo. Exacto, a pesar de que en el libro no me han permitido poner su sello, porque en el trámite a la Biblioteca Nacional y al ISBN no tenía algunos requisitos legales su editorial, porque sigue apareciendo como librería, Licántropo, y lamentablemente no aparecía por ningún lado que también editaba libros. Entonces fue todo un tema que nos demoró como 2 meses resolver. Al final me prohibieron poner cualquier referencia al editorial. Pero sin embargo, este libro ha sido editado por Licántropo. Así es. Misael ha sido mi editor. Y, en fin, la historia de este libro son 30 años de distintas etapas de mi vida. Y no es un libro confesional, porque mucha gente piensa, y al leer las historias, piensa que son cosas que absolutamente me han pasado. Este es un libro de ficción, pero que está construido por poemas individuales que en algún momento tuvieron un impacto, una significación personal, pero sin embargo se convierten en material para un relato. Este libro es una historia de amor dramático, con un final dramático. Y está estructurada en 4 partes. Los poemas pueden ser leídos como una historia.
en realidad es una mezcla de prosemas con versos, o sea, es prosa poética y verso, pero la estructura está como una novela de amor pasional, digamos, ¿no? Y con un final dramático, además. Ya. Y el nombre, Órganos Mutilados, viene de un poema que es, si me permites lo Sí, leo. sí, claro, adelante. Al contrario, ya te íbamos a pedir que Con ese escojas. poema voy a explicar después de dónde viene y por qué se llama. Se llama Ojos. Dice, apuntes en el acta de levantamiento. El olor no dice nada de su muerte, quizás sí la ligera torcedura de su cuerpo y lo despeinado del pubis. Sus bellos senos acusan una caricia en pleno dolor. Hay desgarramiento en el himen y laceraciones en el corazón. Sus piernas, robustas y suaves, cuelgan de un precioso tronco que a su vez sostiene un rotundo cuello tristemente fracturado. Sus ojos, oh Dios, sus ojos. Entonces, como verán, este es el acta de levantamiento de un cadáver. Así es. Y es el final, casi el final del libro, pero todo lo que está es un poco la historia de cómo sucedió este amor apasionado y trágico al final. Al final trágico. Y son dos personajes, él y ella, así se llaman los personajes, él y ella. Y lo que he tratado de hacer es, de cientos de poemas que yo tengo a lo largo de estos 30 años, ubicar los poemas de tal manera que más o menos se vayan posicionando y sean adecuados para cada etapa del amor, la parte de la conquista, la parte del enamoramiento, la parte del declive del amor, los celos, etcétera, las dudas, y finalmente el desenlace que termina pues en una venganza trágica. Entonces es un poco, es una historia de amor. Si tú quieres lo puedes leer de largo y vas a ver la historia y cada El una de hilo sus conductor que Sí. atraviesa los poemas, todos los poemas. Pero es un libro que tiene sus orígenes allá por los 90, Sí. en los años 90, y que tienen este periodo de 30 años que no sé si sea el último poema, el recientemente más escrito, o es que se va intercalando de acuerdo a lo que Sí. tú señalas. Ese es lo curioso, que hay poemas de distintas etapas. Obviamente en su momento, yo me imagino que en los años 90, uno de los poemas más antiguos es el 97, y justamente está acá. Y obviamente en ese momento supongo que yo debe haber tenido una experiencia amorosa y que resultó en ese poema. De la misma manera, en otras etapas de mi vida, yo he estado casado durante 11 años, después me separé y he tenido otro tipo de relaciones. Y me imagino que en ese momento también provocaron algún tipo de poema, pero ya no, yo lo saco de ese contexto personal, o sea, ya no estoy contando una historia personal porque esta no es mi historia, sino que utilizo esos poemas individualmente para que se formen como ladrillos Ajá. armando un edificio y que arman este relato que te digo. Entonces, he inventado estos dos personajes, él y ella, porque en muchos momentos los nombres eran diferentes. Por otro lado, he modificado los poemas originales, salvo 2 o 3 que he mantenido originalmente, porque inclusive fueron publicados en ese momento, Ya. entonces he respetado la originalidad. Pero también he escrito nuevos para completar algunos huecos que me quedaban, ¿no? O sea, falta acá algo, falta, qué sé yo, la venganza. Este poema que acabo de leer, por ejemplo, Ojos, es un poema que lo escribí recién hace 3 años, me parece que saliendo de la pandemia, en 22 me parece. Entonces es uno de los últimos. Sin embargo, con ese poema se me ocurrió construir toda la historia de amor trágico. Mírate. ¿Ya? O sea, ese poema que escribí tiene además su origen en una influencia que yo tengo del realismo sucio norteamericano, ¿no? De Bukowski y de Carver. Ya. Y Carver tiene un poema, porque Carver trabajó, entre otras cosas, como operario en una morgue. Ya. Raymond Carver, para quien no Así sepa, un es. poeta norteamericano, uno de los símbolos del realismo. Cuentista, Cuentista, famoso. poeta también, pero en este libro que es Puedes hacer el favor de callarte, por favor, que es uno de los más conocidos, él trabajaba en una morgue y tiene un cuento medio poético, etcétera, dedicado a un cadáver de A una un mujer. cadáver de una mujer. Y él habla con la frialdad que lo caracteriza de las partes del cuerpo. Yo me imagino que eso influyó en mí porque cuando escribí este acta de levantamiento,
empiezo a narrar cómo el cuerpo, cómo describo el cuerpo, ¿no? Un cuello tristemente fracturado, laceraciones del corazón, etcétera. Y obviamente es un cuerpo desnudo, ¿no? Ujú. Pero cuando llego a los ojos y dice, oh Dios, sus ojos, yo soy ateo para empezar, ¿no? Yo no creo en Dios, pero esa expresión a mí me pareció poderosa porque la persona que ve y Un narra cadáver. el cuerpo, cuando llega a los ojos se queda impactado, ¿no? Entonces, desde ahí hacia atrás empecé a ver qué pudo haber pasado con este poema para que resulte en una historia trágica. Entonces, alguien se ha obsesionado tanto, alguien ha llegado a pasiones extremas para, digamos, desatar su venganza en un crimen, y de ahí hacia atrás empecé a construir, y esto recientemente, o sea, la Nilo, idea del libro ¿y viene de por qué el ese, título? justamente porque son órganos mutilados, pero también tiene una explicación, porque casi todos los poemas se refieren a algún órgano en especial, al corazón, a los ojos, a los brazos. Por ejemplo, hay un poema, Brazos, que es cuando él decide romper, bueno, él ya había tenido dudas, había tenido celos, etcétera, y cuando él se convence de que esta relación no va más, él hace una despedida emocional, ¿no? Dice, brazo, segmento proximal del miembro superior de función motora. Esas descripciones, que Ah, es parte de mi estilo, en cada parte hay una descripción, que son descripciones clínicas o biológicas, anatómicas. anatómicas, que me parecen muy poéticas, la verdad. Ah, Pero bueno, dice Brazo, esto debió ser la despedida. Te amé, le dijo como si estuviera amputándose un brazo. Entonces, esta es un poema muy breve, que tiene dos prosemas, que son la parte narrada, y el diálogo, y el diálogo. que es simplemente te amé. También está inspirado en Raymond Carver, pero esa ruptura la comparo con la amputación de un brazo. De un brazo. ¿Ya? Entonces, por la idea, ¿no? Te Ah, amé, le dijo como si estuviera amputándose un brazo. O sea, imagínate el dolor de amputarse un brazo y de renunciar a ese brazo y luego seguir con tu vida, ¿no? Entonces, cuando él renuncia a ella, a ese amor, cuando se convence de que ya es irreversible esa terminación, digamos, amorosa, renuncia y con el dolor de un brazo. Ese brazo, digamos, cercenado, tiene correlato en otras cosas, el corazón, en los otros en los órganos. otros órganos. Entonces son esa relación de órganos con sentimientos o emociones o movimientos emotivos, para mí le da una fuerza, porque estamos hablando de órganos, al final el cuerpo humano son órganos. Así es. Y los sentimientos tienen que ver con los órganos, básicamente con el cerebro. Claro que yo hablo mucho del corazón, como todo poeta, el corazón simbólico, ¿no? Es más, hay un poema que dice, el cerebro se equivoca con, no, el corazón se equivoca con relativa frecuencia, pero está el corazón o está el cerebro para corregirlo, ¿no? Nilo, ¿y qué es lo que te motiva a, después de una larga trayectoria, de una larga vida escribiendo poesía, además de otras cosas más, pero ya a concretar el primer libro de La poesía, publicación. la publicación, ¿no? ¿Qué cosa es lo que te lleva a esa conclusión? Misael se resiste a publicar, Sí, tú te has resistido, pero finalmente has caído he cedido. en la tentación. ¿Qué es lo que te lleva, te decide a publicar órganos mutilados? Bueno, varias cosas. Primero, el hecho de que, así como Misael, yo también soy muy crítico, muy autocrítico. O sea, yo estoy muy poco contento con Sí. las cosas que hago, como muchos artistas. Para poder aceptar que este libro ya está listo de pasado, bueno, este libro lo he trabajado en los últimos 3 años. Justamente a partir de órganos mutilados, ese poema de ojos, ¿Ya? ese fue el que me dio la idea de cómo estructurar un libro que tenga una organicidad, porque esto no es una simple antología de libros, o sea, no son No es una poemas antología de poemas sueltos que tú has escrito a lo largo de tu vida, sino... que muchos lo No, hacen, ¿no? así Lo cual es. me parece válido, pero para mí Claro. no lo es. Tú escogiste otro Tenía que proyecto tener literario y sentido. poético. Exacto. A partir de ese poema empecé a trabajar la idea. O sea, te estoy hablando del 2022. ¿Ya? Entonces lo he trabajado prácticamente 3 años antes de decidirme a publicar, porque la idea me pareció interesante. Y empecé a sacrificar cosas, porque también tengo otros poemas que son bellísimos, pero que no tienen nada que ver con esto, ¿no?
Entonces lo que he hecho es básicamente escoger los poemas relacionados al amor y al desamor y a la venganza y a los celos, etcétera, y ubicarlos de tal manera que se haga un hilo conductor narrativo que cuente la historia de este amor trágico, ¿no? Pero ¿qué es lo que te lleva a Ya, entonces publicarlo? cuando yo empiezo a trabajar el libro y empiezo a estructurarlo, me siento, digamos, motivado porque está en buen camino. Sientes que la cosa va Está tomando forma y va siendo redonda, O como sea, el Frankenstein está tomando forma, ¿eh? ya te atreves a publicarlo. Esto sí merece ser No, publicado. todavía no me decidí. Todavía no. Estaba trabajándolo y yo veía que el Frankenstein tomaba forma, pero todavía no cobraba vida. Ya. ¿Cuándo decidí publicarlo? Cuando me sentí más o menos satisfecho. Ya. O sea, yo dije, esto sí está funcionando y esto está bonito, pero todavía habían poemas que había que trabajarlos, había cositas. Hasta un día antes de meterlo a la imprenta estaba modificando cosas, pero cosas mínimas, o sea, adjetivos, verbos, inclusive la ortografía, sobre todo los signos ortográficos, ¿no? Las comas, etcétera, porque en la poesía, que te da muchas libertades, también es excesivo, a veces puedes no poner ninguna coma, ningún punto. Yo tuve que tratar de armar un solo estilo sin perder la esencia, entonces es un poco difícil. ¿Cuándo decidí realmente publicar? Cuando estuve satisfecho del libro. Dije, este sí es un libro. Y la última versión que ya entró a la imprenta. a la imprenta, que fue la semana pasada, por primera vez dije, este es un buen libro. Ya. O sea, yo estoy satisfecho con mi libro. Estás convencido. Estoy convencido. Y como dije antenoche en la presentación, no hubiera publicado un libro que no me satisfaga, porque por una cuestión de honestidad, de exigencia. de exigencia, yo no daría un libro que no valga la pena ser publicado, como hay muchos libros que lamentablemente no vale la pena ser publicados, o sea, lo hubieran podido difundir por otros medios, qué sé yo. Nilo, ¿y cuáles son los proyectos hacia adelante? ¿Te vas a volver a atrever a armar un libro y de repente quizás tal vez sentirte tan satisfecho como para hacer la publicación de esos poemas que están ahí guardados en algún cajón de tu escritorio? Sí, esto es como el corcho de la botella, ¿no? O sea, Oy, se ha oy, oy. destapado Y esperemos que sea un corcho así de sí, champán, de espumante, burbujeante. burbujeante y que salga, pero Este libro en realidad era un tapón que no me permitía continuar con otros proyectos. Tengo varios libros inéditos, no solo de poesía. Tengo, por ejemplo, un libro que es la antología de la poesía lonca, que está esperando varios años. Tengo también mi propio libro de dramaturgia. Quiero publicar 3 o 4 obras de obras mías que ya han sido puestas en escena. Tengo como 5 obras de teatro que están puestas en escena. Y o sea, ya son cosas que están concretas, que van a salir el próximo año. Es más, el próximo año probablemente salgan los 2 libros de teatro, tanto el de la antología de la poesía lonca como el de dramaturgia mía. Pero también tengo muchos otros poemas sueltos, inclusive tengo proyectos de libros de poesía que están inconclusos. O sea, esto me va a dar pie, o sea, el hecho de haberme liberado de esto, porque para mí, sinceramente, es una liberación, me va a permitir continuar con los otros proyectos, porque ya no me quita el sueño esto. Ya está hecho, ya está culminado. Y esto abre, además está satisfecho. Y además estoy satisfecho, estoy muy contento con el libro, a mí me gusta el libro, tal como lo veo, o sea, van a leer, porque el libro es un poco el reflejo de lo que a mí me gusta, tiene muchas citas cinematográficas, es más, se divide el libro en 4 partes y cada parte tiene el nombre de una película. Ya. Y bueno, la gente que tenga pues afición por el cine, yo estoy seguro que lo va a ver, ¿no? La primera parte es El color de la noche de Richard Rush, que es una película de semiculto donde actúa Rubén Blades. Rubén Blades, ¿no? Que nosotros conocemos como Rubén Blades, actúa en esa película, jovencito. La segunda parte se llama Possession o Posesión, de Andrei Zulawski, que es una película, es un película, esa película se había vuelto en una película de culto, pero a mí es una película media de ficción, de terror, inclusive hay referencias a un extraterrestre, entonces es una película muy rara, pero lo que me encanta y lo que me atrapó de esta película es la parte donde cómo se va transformando el amor, primero en dudas, luego en celos enfermizos y termina en locura. También. Que es más o menos un poquito la idea del libro, aunque no es tan
cruda como la película. Nilo, como tú dices... Perdóname, la tercera sigue, parte sigue. es Blue Velvet, que creo que lo han visto todos, de David Lynch, Ya, que también es un amor medio así es. enfermizo. Lo que me encantó del Blue Velvet es la atmósfera, es una atmósfera muy bucólica, así, bohemia, enfermiza. Y la última parte del libro está dedicada, o bueno, está inspirada en realidad, ni siquiera dedicada, por la película de Spike Jonze, Hair, que es una película curiosa que se lanzó en el 2013, antes de que saliera ChatGPT y todo eso. Esta película es de un personaje que lo encarna Joaquín Phoenix con una de sus actuaciones más notables, que se enamora de una inteligencia artificial, ¿Ah? se enamora de una computadora, y la computadora también se enamora de él. Es bien curioso y estamos hablando de prestaciones de la inteligencia artificial que hoy estamos viendo, o sea, hace 8 años estaba en la ficción, Sí, ¿no? Y bueno, hoy en día ya. pero la idea es que el amor no necesita un cuerpo. En esta película se demuestra que alguien se puede enamorar de un software. Bueno, no se demuestra, se imagina que alguien puede enamorarse de un software, Exacto, ¿no? ¿no? Actualmente, bueno, también hay ese tipo de relaciones, ¿no? Ya hay gente sí. ¿no? Hay un tipo que quiere casarse Ya. con un personaje. Hay una chica Además hay que todo hace un desarrollo de software en relación a esto, relación ¿no? a eso. Sí. Pero, por ejemplo, el caso muy concreto es de una chica que es TikToker, es una influencer, que coquetea con el chat GPT y hay una relación. Porque el chat GPT lo veo, hola, preciosa, hoy día amaneciste. Entonces, y ella le contesta y todo eso es viral por eso. Ya salió en las noticias, a la BBC le hicieron un reportaje de una chica peruana que creo que vive en México. Nilo, pero tú además, como has señalado, tienes también producción teatral, Sí. ¿no? Y hace algún tiempo escribiste un ensayo acerca del teatro lonco y por lo que veo también tienes una recopilación de poesía lonca, ¿no? ¿Cómo es que se arma este triunvirato entre la poesía que está señalada en órganos mutilados, entre tu producción teatral y esto de tu afición, de tu, sí pues afición a la poesía lonca e inclusive con un ensayo sobre teatro lonco? Sí, es bastante curioso porque es el único estudio que bueno, por lo menos hasta ese momento, ahora me imagino que hay más. Pero en ese momento es un ensayo que es un análisis semiótico del teatro lonco. Y esto yo lo hice como parte de mis estudios de estudios culturales, valga la redundancia, de la San Marcos, donde yo participé. Y en el curso de semiótica nos pedían aplicarlo, ¿no? Entonces todo el mundo aplicaba poesía, a cuento, algún cuento de Ribeiro, qué sé yo. Y yo estaba pensando en qué aplicar. Y yo ya había trabajado con teatro lonco. Y dije, ¿por qué no aplicamos la semiótica al teatro lonco? Y cuando se lo mencioné al profesor Mondoñedo, que era mi profesor de semiótica, me dijo, Nilo, es genial, porque nadie se ha preocupado por hacer un análisis semiótico del teatro lonco. Y empecé a hacerlo, agarré una obra de teatro lonco que se llama El Periú, así con U, El Periú, de Miguel del Carpio, que era una transposición de una obra clásica de teatro al lenguaje lonco. El lenguaje lonco. ¿Ya? Entonces lo analicé, hice el análisis mediante una metodología que nos enseñaron en ese momento, con la semiótica tensiva. Y bueno, Carlos Vargas, que en ese momento trabajaba como profesor en la Twin Cities, en Minnesota, hizo un seminario en Lima de memoria teatral, en el Cultural Peruano Japonés. Y me invitó a exponer ese ensayo en ese seminario. Bueno, le digo, ¿por qué? Porque nadie ha hecho un estudio semiótico sobre el teatro loco. Fui, lo expuse, salió muy bonito, etcétera, les gustó la idea. Ese ensayo luego lo pulí un poco más porque quería publicarlo y a nadie le interesa. O sea, a nadie le interesa publicar semiótica sobre la poesía lonca. Sobre la poesía lonca. Y de ahí, aparte, para hacer ese ensayo, yo busqué otro material, o sea, otras obras, digamos, otros libretos de teatro lonco, etc. Y llegó un momento en que tenía ya 3 o 4 libretos completos de teatro lonco, y hoy tengo 6. Yeah. O sea, que he recopilado de distintos autores.
Entonces yo creo que vale la pena hacer una antología del teatro lonco. De teatro lonco. Inclusive al margen de mi estudio semiótico, o sea, el estudio lo puedo de repente publicar aparte, porque no creo que a la gente, digamos, le interese. El estudio semiótico es pues, muy académico, ¿no? O sea, es demasiado Abstracto a veces abstracto. para algunos. En cambio, en la antología sí va a servir para colegios. Inclusive yo hice una adaptación del poema lonco El brindis del Gañán, y lo adapté para el teatro, porque es una obra chiquita, ideal para colegio, ¿no? Es un poema del brindis del Gañán que dura 10 minutos, con su escenografía, su picantería, los loncos, etc. Es una obra que si se lo entrego a los colegios lo van a aplicar. Y eso es una forma que tengo de contribuir con la conservación de una tradición que está lamentablemente desapareciendo. Así es, O sea, cada ¿no? vez hay menos loncos, hay cada vez menos hablantes originales del lonco, pero hay jóvenes que están empezando a hacer poesía lonca, música lonca, hay jóvenes que están componiendo música lonca, y yo creo que para la parte del teatro, que es parte de... Yo he hecho más producción teatral que poética. Así es. He ganado algunos premios y tengo como 5 obras que han sido puestas en escena. Entonces, y lo del teatro lonco me parece que es una cosa casi de obligación moral. Bueno, Nilo, entonces, mirando hacia el futuro, además de órganos mutilados que acaba de salir esta semana aquí en Arequipa, podemos esperar esta antología de poesía lonca, De teatro lonco. de teatro lonco. Tenemos Bueno, lo en las relacionado obras, a en las mis propias obras, así es, ¿no? O sea, originales. a las obras teatrales, Sí. y por lo tanto hay una actividad bastante interesante hacia adelante. O sea, el próximo año salen por lo menos dos obras de teatro mías. ¿Ah? La de poesía, lamentablemente esto me ha quitado tiempo porque pensaba presentarme... Bueno, no es tanto como quitar tiempo, simplemente has estado ocupado en Sí. algo importante. Claro, pero digamos, yo pensaba presentarme en el COPE que vence en diciembre, ya no voy a alcanzar al COPE de diciembre. Poesía. Y este libro de poesía. En poesía. Este libro no lo puedo meter en el COPE porque ya tiene poemas que han sido publicados. Entonces Ya. tienen que ser completamente anónimos. Y con los poemas que tengo inéditos, está armando ya un proyecto de libro para presentarlo al COPE, ya no va a alcanzar el tiempo. Pero es probable que para el próximo año sí lo tenga. Sí. Ahora sí quiero publicar, porque la verdad es que por una razón casi estúpida no hemos publicado. Yo le digo eso a Misael, tienes que publicar, pero Misael es probable que no publique nunca, pero es uno de los grandes poetas que van a quedar inéditos. Ya sus amigos lo publicaremos en el futuro. Pero no, yo ahora sí quiero publicar. Ya pues. Sí. Nilo, muchísimas gracias por tu tiempo en Caja de Resonancia y esperamos tenerte pronto nuevamente para estar hablando de esa antología del teatro lonco y de las posibles publicaciones que vengan más adelante. No, las gracias a ustedes. Y yo creo que lo más probable es que me tengan acá hablando de política o de otras cosas, ¿eh? Porque se vienen otras cosas interesantes también, que son parte de mi actividad. Así es, ¿no? Bueno, Ya muchas pues, gracias. listo, estás entonces invitado para poder visitarnos en cualquier momento y hablar de política y de la situación en el Perú. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti.